Hola, ¿cómo están? Hoy es 22 de julio de 2024. Quiero contar mi experiencia, mi testimonio en la reunión de oración del Ministerio de Momentos Solas con Cristo, que se llevó a cabo en julio de 2024 en Buenos Aires. Para dar un poco de contexto, yo venía como un relojito disciplinado, practicando la oración en forma conversacional durante la mayor cantidad de tiempo posible en el día. Venía meditando en las escrituras y los escritos de Elena de White de forma profunda, con un método que a mí me gusta mucho, que es leer una oración sola, meditarla, reflexionarla, conversarla con Jesús y luego continuar, para evitar así rápido, para evitar así la lectura apresurada y llevar toda frase en oración. Por otro lado, también estaba estudiando periódicamente, es decir, me estaba alimentando bien, estaba respirando. Pero a su vez no solamente me quedaba con eso, porque si uno se queda únicamente con eso, es como comer y no hacer ejercicio. Es como comer y acostarse a dormir, es un problema. Venía compartiendo un devocional que me hace muy bien, traduciendo libros de Morris Benden, compartiendo para que la gente se nutra, ya sea a través de la lectura o el audiolibro. Cuando me sucedía algún testimonio lo compartía también para que alguna persona le hiciera bien. Seguía yendo a la iglesia, tratando de orar para que Dios ponga las palabras en mi boca exactas y que la gente necesitaba. Predicaba, era maestro de escuela sabática cada tanto, pero me estaba quedando con hambre, pero estaba sintiendo un vacío. Y en este matrimonio espiritual, desde el día uno en que yo conocí a Jesús, siempre que empecé a sentir que el primer amor disminuía, siempre iba muy sinceramente a Jesús y le decía: ¿qué está pasando? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué parte estoy descuidando? Y Jesús mostraba. En algún momento era la oración, en algún momento era la meditación, en algún momento era la intemperancia en la lectura. Siempre Jesús mostraba. Pero ahora, desde mi punto de vista, Él estaba en silencio y no entendía por qué. Y yo estaba angustiado porque todo mi tiempo, o la mayoría de él, lo estaba usando para pasar tiempo con Él. ¿Y por qué eso no era suficiente? ¿Por qué no me estaba llenando? La cuestión es que recuerdo que Moida, una de las oradoras de Momentos a Solas con Cristo, insistentemente usada por Jesús, me decía: tenemos que juntarnos más a orar. Había ido a una de las reuniones con Erika, otra oradora de Brasil, y había orado mucho en grupo, en parejas, y ella me invitaba a que nos juntemos a orar más. Yo soy solitario, siempre digo que soy como un lobo solitario, más ermitaño. Me gusta más aislarme y estar solo. Y cuando ella me decía eso, yo no quería hacerlo. No, no quiero ir, no me interesa tanto orar en grupo, ya veremos, ya veremos cuándo se da. No quería yo. Pero cada vez que ella decía eso, había como un flechazo en mi corazón, como cuando Jesús mete el dedo en la llaga, diciéndote algo que no te gusta, que Él quiere que uno haga. Y yo no quería. Después utilizó otras personas que también habían participado de oración más grupal. Y cuando ellos me contaban esto, el dardo al corazón aparecía de nuevo. Y yo le decía: Jesús, yo no quiero, no me interesa. ¿Por qué todos están tan fascinados con orar en grupo? Yo quiero orar solo. Pero eran tantas las personas y las formas que Jesús utilizó para reprenderme en que necesitaba superar esa barrera, que cuando se organizó la reunión de oración, decidí ir, sin ganas decidí ir. Como Natanael decidí ir y ver a ver si era cierto lo que estaba sucediendo. Fui muy desanimado, le había dicho a
Jesús que si perdía el vuelo no me enojaba y de paso ya me volvía a mi casa y me quedaba, pero el vuelo no lo perdí. Llegué allí desanimado, sin ganas, tratando de poner la mejor cara a la gente y allí recuerdo que cuando me senté, medio desesperanzado, desanimado, me puse a hablar con Jesús y le decía a Jesús que estaba extrañando mucho a Niquito, que lo quería mucho, que tenía ganas de verlo. Y en ese momento, cuando pensaba en Niquito y recordaba a Niquito, me senté en una especie de banco de plaza en el lugar del retiro espiritual y vino corriendo un gato y se me subió a la falda y empezó a lamerme la mano. Yo me reí porque me pareció una escena muy extraña. Siempre estuve acostumbrado a que los perros hicieran eso, pero nunca me pasó con un gato. Y cuando vino ese gato y me empezó a lamer la mano, allí vino la impresión a mi mente. Yo escuché tu oración. Los gatos son los animales favoritos de Niquito. Y cuando ese gato se subió y me empezó a lamer, Jesús me estaba diciendo, yo sé que amas a tu hijo. Te estoy escuchando, estoy con vos. Eso fue un abrazo, así lo sentí, pero yo seguía muy desanimado. Fuimos a dormir, vino la primera vigilia, que pasé frío, que no pude clamar. El clamor siempre fue mi talón de Aquiles. Cuando yo conocía momentos a solas con Cristo, la oración me fue algo muy fácil y fluido. La meditación de la Biblia también, porque yo hacía eso con los libros no cristianos. La testificación también, porque siempre tuve facilidad para compartir lo que me estaba sucediendo, ya sea en el trabajo, en la universidad, en mi vida personal. El estudio también, porque yo ya era una persona estudiosa con las cosas que me interesaban. Ya era disciplinado, era ordenado. Pero el clamor, cuando había una necesidad, sale fácil. Cuando uno está triste, sale fácil. Cuando uno está desesperado, más fácil aún. Pero cuando uno no tiene una necesidad aparente por la cual clamar, a mí en lo personal me pasaba que me costaba mucho. Siempre en las vigilias de momentos a solas con Cristo, me esforzaba mucho por clamar, me esforzaba mucho por encontrar gozo y participaba en ellas en todos los momentos a solas con Cristo a los que iba. Pero me pasaba que no las disfrutaba, me pasaba que me desanimaban, me pasaba que me autoflagelaba en mis pensamientos, diciendo que no lo estaba haciendo bien. Salía muy desanimado de la mayoría de ellas. Hubieron muchas muy lindas, hubieron muchas profundas, donde en esa pelea, en esa batalla como Jacob con Dios, Dios reveló cosas muy lindas. Pero así como orar a mí me encanta, así como meditar a mí me encanta, así como testificar a mí me encanta, así como compartir a mí me encanta, así como meditar a mí me encanta, estudiar. Yo quería que me encanten las vigilias, quería disfrutarlas y me costaba siempre muchísimo. Esta primera vigilia fue un fiasco y me fui muy desanimado. Le escribí a mi esposa, le dije que no me había ido bien en la primera vigilia, que me sentía mal por eso. Le dije que realmente me quería volver a casa. Y ella me animó a que me quede, me animó a que persevere, me animó a que no sea tan autoexigente. Yo venía orando mucho y diciéndole a Jesús, quiero que me enseñes a clamar, quiero que me ayudes a clamar. Quiero realmente disfrutar el clamor, no lo quiero hacer por una obligación. Quiero tener pasión por clamar. Pero luego en las actividades del día, cuando vino la oración de a dos, yo no tenía muchas ganas de practicarla, porque estaba seguro que no me iba a gustar orar en grupo, porque a mí me gusta orar solo. Pero cuando fuimos a orar en grupos, y por sobre todas las cosas, me corrijo, cuando fuimos a clamar en grupo,
empezó todo a fluir. Sentía que en ese muro que no me permitía pasar al siguiente nivel, subir ese siguiente escalón, ese muro no sentí que se rompió, pero sentí que empecé a escuchar que se estaba resquebrajando, que algo estaba sucediendo. Empezó a pasar algo interno en mí casi imperceptible, pero cuando lo experimenté le decía: Jesús, acá me parece que hay algo. Pasó ese primer día, vino la segunda vigilia, yo no tenía ganas de hacerla, y decidí ir a mi cuarto para estar calentito, tranquilito y hacerla allí. Pero lamentablemente esa es una trampa. En la comodidad y en el clima totalmente propicio, lo que terminó pasando es que me terminé durmiendo. Y cuando me desperté y ya había pasado la hora de la vigilia, me sentí mal, me sentí muy desanimado, estaba decepcionado de mí mismo. Y el autoflagelamiento continuaba, pero el cariño de Jesús también. Así que le dije a Jesús: Jesús, ayúdame. Yo acá vine para encontrar respuestas. Vine porque vos me trajiste. Quiero encontrar esas respuestas. El segundo día cambiamos los grupos y empecé a hacer grupos con una hermana llamada Jacqueline. Cuando fuimos a clamar en la oración grupal de a dos, todo empezó a ser mejor que el día anterior. Empecé a ver cómo el clamor fluía naturalmente. Empecé a ver cómo el clamor era la oración por defecto. Empecé a ver cómo cuando Jacqueline oraba y yo pensaba en su oración, Dios respondía inquietudes a través de la oración de ella. Empecé a ver esa ida y vuelta en que uno ora, el otro ora, uno ora, el otro ora. Y los temas empezaban a pasar por la mente constantemente. Tantos temas pasaban por mi mente que cuando me tocaba orar, había muchos de ellos que ni siquiera me acordaba. Luego en ese segundo día, ese jueves, se agregaron más personas al grupo. Se agregó René, se agregó Lucas. Y empezó a ser algo maravilloso. Las oraciones se retroalimentaban. Y pasamos de la superficie del basurero que es nuestra alma a escarbar más abajo, a ver lo más podrido. Empezaron naturalmente a confesarse pecados, miserias, miedos, insatisfacciones. Empezamos a poner todos los trapitos al sol sobre la mesa. Empezamos a ver las batallas que teníamos todos y a retroalimentarnos con esa oración. Lo que oraba uno le tocaba el corazón al otro. Y el clamor era la moneda corriente. Fue algo maravilloso. Una de las cosas que uno de los oradores notó, que yo no me había dado cuenta, es que Jesús mismo eligió todos los grupos y fue algo espectacular. En el grupo de este orador, por ejemplo, todos los miembros eran solteros, de una edad más o menos similar. Tenían batallas similares. En el grupo nuestro, todos estábamos casados. Y de eso yo no me había dado cuenta hasta que esta persona me lo dijo. Cuando terminó ese día, ya pasó de sentir que el muro se resquebrajaba a ver pedazos que empezaban a caer. Algo dentro mío estaba renovándose. Estaba empezando a estar contento. Y le decía: Jesús, quiero orar más, quiero ir a clamar más. Nunca me pasó esto. Yo siempre quería que el tiempo de clamor termine, porque me costaba. Ahora quería que el tiempo de clamor no se termine, porque esto estaba fluyendo fácil. En mi mente, para tratar de explicarlo, lo empecé a vivir como una aventura donde el Espíritu Santo ponía los pensamientos y yo lo que tenía que hacer era tomarlos y expresarlos en clamor. Tomarlos y expresarlos en clamor. Era como si el Espíritu dictara la agenda y yo simplemente fuera su vocero. Fue algo maravilloso, fue algo que pasó en mi mente, algo espectacular. Recuerdo que ese día yo le dije a Jesús: Jesús, este grupo de oración que has elegido hoy es maravilloso.
Sé que mañana seguramente va a cambiar, pero yo no quiero que cambie, quiero seguir orando con las mismas personas. Quiero llegar a nuevas profundidades, este grupo es muy sólido, me gusta mucho. Quiero seguir orando con René, con Lucas, con Jacqueline. Al otro día vino la vigilia. ¿Y esta vigilia fue espectacular? No, pero fue mejor que las anteriores. Fue una vigilia donde pude clamar hasta el final, a veces con mayor fervor, a veces con más tranquilidad, a veces con voz audible, a veces en mi mente, pero el clamor era constante. Para hacer una analogía, lo sentí como subir a un cerro que por momentos subía a paso firme, pero por momentos estaba cansado y daba pequeños pasitos. Por momentos me sentaba a descansar, pero no quería que fuera mucho tiempo. Pero la constante era la subida, a veces más rápido, a veces más lento. Luego vino el día viernes y para mi sorpresa, el grupo tenía que seguir siendo el mismo. Estaba la oración contestada y yo estaba feliz. Fuimos a clamar y nuevamente fluyó como un río que no tenía ninguna piedra. Fluyó como un río que ya caía de la montaña. Fue algo maravilloso. Los minutos pasaban rápido y ahora los minutos de oración estaban incrementándose. Cuando volvíamos después de orar y venían las instrucciones, yo le decía a Jesús, Jesús, no quiero tanta instrucción, quiero que pase rápido. Quiero volver a orar, quiero aprovechar el tiempo. Pero empezó a haber en mi mente una preocupación, porque claro está que cuando uno va a momentos a solas con Cristo, aprende principios maravillosos y muchas veces en esos retiros tiene un lindo reavivamiento. Pero si vuelve a la casa y no los pone en práctica, termina igual o peor que antes. Entonces yo le dije a Jesús, Jesús, el tema acá es que el clamor sí va a depender de mí, de dedicarte tiempo en casa a clamar solo. Pero con respecto a la oración grupal, yo no tengo toda la responsabilidad, porque yo soy uno, no soy 3 o 2. Necesito encontrar ese compañero o compañera de oración. Y cuando hablaba con Jesús le decía, me encantaría que sea mi esposa. Me encantaría con Luciana poder orar y clamar los dos juntos. No en una oración formal o en una oración común, sino clamar juntos más tiempo. Y le conté a Luciana lo que estaba viviendo. Le fui contando mi crecimiento. Le fui contando cómo había llegado desanimado y ahora estaba exultante. Ella se puso obviamente muy contenta y accedió a que lo practiquemos juntos. Ahora viene el desafío, practicarlo. Pero la oración veía que estaba siendo respondida. Vino el viernes, continuamos orando ese día viernes y recuerdo que mientras daban una de las últimas instrucciones, le decía a Jesús, Jesús, siento por dentro algo maravilloso. Yo no busco el Espíritu Santo para sentir algo, pero en este caso eso estaba sucediendo. Y le decía, Jesús, siento como una especie de fuego adentro. Como esa primera vez que hablé con vos y que sucedió el primer testimonio, que fue una explosión, algo maravilloso, siento algo mucho más grande que eso. Estoy muy contento, estoy en paz, estoy tranquilo. Y cuando estaba hablando con él, estaba mirando por una ventana y allí le impresionó mi mente y había algo que se estaba reflejando en esa ventana, que era el fuego de la salamandra. Cuando vi eso, vi que Jesús estaba diciéndome, eso es justamente, hijo, lo que te está pasando dentro. Tenés que clamar más. ¿Ves los beneficios del clamor? ¿Ves la importancia del clamor? ¿Ves lo que te estaba diciendo hacía tanto y no lo estabas haciendo? Ponelo en práctica, que yo soy el más deseoso de que lo hagas. Vino el viernes, el sábado, con los oradores, nos pusimos a clamar y también fue algo maravilloso, las oraciones fluían. Las oraciones iban de un lado para el otro. Uno oraba lo que el otro estaba pensando. Acompañamos con amenes, con sí señores. Fue algo maravilloso. Vino la escuela sabática. Vino el culto. Y luego vino otro momento de oración más, en el cual el mismo grupo, otra vez, no paraba de clamar, no paraba de disfrutarlo, pero todos con el mismo sentir, todos unánimes. Hasta que llegó el final, sabíamos que era el último momento de oración. Nos pudimos abrazar los tres con René y Jackie.
y hacer esa oración de despedida, todos emocionados, todos movilizados, todos muy felices, todos reavivados realmente. Y luego vino la última vigilia. En la última vigilia, por primera vez, durante 1 hora y media estuvimos con los oradores clamando allí. El tiempo pasó volando. Cuando sonó el reloj, yo no lo podía creer, tan rápido pasó. Había sido tan maravilloso ese momento, cada uno abriendo su corazón, cada uno pidiendo perdón, cada uno mostrando sus miserias, cada uno pidiendo el poder para su vida diaria. Y luego cerramos con la oración grupal. Yo le decía a Jesús, no quiero que se termine más esto. Finalmente, el muro ya no estaba resquebrajándose. El muro no estaba con algunos pedazos menos. Ya no existía el muro. Ya había entendido por la práctica lo que no había querido entender antes por mi terquedad. Ya había entendido por ver la causa y el efecto lo que antes solamente entendía en teoría, pero no lo había experimentado. Volví feliz. Pude testificarle a mi esposa, a un amigo que fue a momentos solos con Cristo, a su esposa, quien también quiere ir para poder ir a una de las reuniones de oración. Fue algo extremadamente maravilloso. Ayer me sentía como en una nube. Me sentía con paz, me sentía con ganas de volver y clamar. Pero claro, no quería que quede en la experiencia el fin de semana. Temía que llegue el lunes y que yo finalmente entrase en piloto automático. Así que, mientras estaba en la cama, clamaba a Dios y le decía, hoy quiero clamar, hoy quiero que vayamos juntos, hoy quiero antes de orar o estudiar o meditar, ir a clamar. Vayamos de menos a más. Empecemos con 20 minutos. Y fui a clamar a la cochera esos 20 minutos de rodillas. Eso es otro gran testimonio en mi vida. A mí la oración de rodillas nunca me gustó porque soy inquieto. Las rodillas me duelen muy fácilmente, mucho más que al resto de las personas. Pero cuando estaba clamando en la reunión de oración, las rodillas ya no dolían tanto. Ya se acostumbraron. Y aquí en la cochera pude estar tranquilo de rodillas, cómodo, sin estar inquieto, sin querer moverme, sin querer escaparme de allí. Pude clamar esos 20 minutos, viendo en mi mente toda esta agenda que el Espíritu Santo iba presentando, personas, situaciones, eventos, de todo. Y cuando estaba llegando los 20 minutos, mi mente se quedó en blanco y le decía al Padre, Padre, tengo la mente en blanco, quiero continuar orando. Y allí me impresionó con esa cita de Elena. Cuando uno ora, no tiene que salir rápido del lugar de oración, tiene que quedarse allí, esperando que Dios hable al corazón. Y entonces me quedé allí, creo que deben haber sido los últimos 2 o 3 minutos, hablando con Él tranquilamente. Y no vino ningún mensaje especial. Pero cuando me levanté de ese lugar de clamor, al contrario que todas las mañanas de mi vida hace mucho tiempo, ya no había ansiedad, había paz. Ya no había preocupación, había gozo. Ya no había inquietudes o quehaceres. Ya no había un modo Marta. Había estado en el modo María. Ahora viene, por supuesto, la oración, el estudio de la escuela sabática, que fue algo también que en lo personal, en la reunión de oración, Jesús me reprendió con dulzura, con ternura, como Él lo hace, en que no la descuide, que la estudie, que la profundice, que clame por ella. También me llevé la lección de clamar antes, mucho de dar una escuela sabática, de clamar antes, mucho antes de predicar, de clamar antes, mucho antes de testificar, de que el clamor se vuelva la moneda corriente, e incluso quizás, ¿por qué no?, como Daniel, empezar a buscar más momentos en el día para arrodillarme y clamar por el Espíritu y clamar por las situaciones que se presenten. Estoy feliz, estoy gozoso. Esto no es el final, es el principio de la segunda etapa. Estoy más feliz que cuando lo conocí a Jesús. Algo especial aquí ha pasado y ha pasado en mí. Y es tiempo de tomar lo aprendido y practicarlo para ver los frutos.